Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Hoy en Eso que Falta nos acompaña Raquel Vivanco, referente del observatorio Ahora que sí nos ven, observatorio que monitorea la violencia de género en Argentina, un trabajo clave para denunciar, también visibilizar y exigir políticas públicas totalmente efectivas, o por lo menos intentarlo. Presentaron un nuevo informe y vamos a conversar con ella sobre los distintos datos, las causas y las urgencias para enfrentar esta terrible situación. Hola Raquel, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. Raquel, estamos teniendo algunos problemitas de comunicación. Hola Raquel, ¿nos escuchás? Sí, ¿me escuchan ustedes? Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ok. Bien, todo bien. ¿Todo bien? Decíamos al comienzo de la entrevista, en realidad, que habían publicado un nuevo informe del observatorio Ahora que sí nos ven. Queríamos charlar con vos algunas cuestiones sobre este informe y sobre todo preguntarte cuáles pensás que son los datos más relevantes y bueno, a cuáles son las causas, ¿no? Bueno, sí, como bien dijiste, nosotras dimos a conocer los datos de femicidios actualizados al 30 de agosto de este año. Este relevamiento que hacemos a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país arroja que en la Argentina hubo al menos 164 casos de femicidios. Esto nos habla de una frecuencia de un caso cada 35 horas. Esto nos plantea también la urgencia en relación a una problemática que hoy no tiene ningún tipo de abordaje por parte del Estado Nacional, por el contrario, ¿no? Estamos frente a un contexto que contribuye al recrudecimiento de esta violencia, ¿no? Tenemos un gobierno nacional, un presidente de la nación, que cada vez que puede deja en claro su posicionamiento de negacionista en relación a la existencia de las violencias y desigualdades motivadas por el género, y no solo que niega, sino que también promueve discursos odiantes, ¿no? Entonces estamos en un contexto muy, muy preocupante frente a estadísticas que nos hablan de un recrudecimiento de la violencia muy importante en nuestro país. Dentro de los datos destacados, no solo estamos hablando de estos 164 casos, de las 133 niñas y niños que han perdido a sus madres como consecuencia de la violencia machista, sino que también relevamos al menos 264 casos de intentos de femicidio, ¿no? Esto nos habla de un intento de femicidio por día en nuestro país. Son casos en los que estuvo la intención, pero no llegó a cometerse el asesinato, ¿no? Son alarmantes las cifras, lejos, ¿no? Estamos de que desciendan y, como dije antes, el panorama no es muy alentador. Sabes que nosotros solemos intentar en realidad comunicarnos con ustedes cada vez que sacan un informe y te quería preguntar si ustedes observan algunos cambios o tendencias quizás con informes anteriores de este año, si hay alguna continuidad o una ruptura quizás para mencionar, o ven ya esta idea de profundización de una situación grave que claramente con la falta de políticas públicas se profundiza aún más. Mira, nosotras, ¿qué notamos a partir de la asunción del gobierno de Milei durante el 2024? Fue el corrimiento de la temática del femicidio de la agenda de los medios, ¿sí? Esto impacta directamente en nuestro trabajo porque nuestras fuentes son los medios de comunicación. Entonces, en tanto los medios no aborden estos hechos, por supuesto va a tener una incidencia en nuestro registro, en nuestros datos, ¿no? Nosotras, ¿qué decimos? Tenemos que seguir monitoreando y evaluando, siempre usamos la misma fuente para que sea confiable la comparación y el análisis que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotras observamos? Un incremento en los intentos de femicidio a partir de este análisis. Como te dije antes, es lo que muestran los medios. Siempre estamos hablando de que sabemos que esto está por debajo de la realidad. ¿Y qué creemos? Creemos que el recrudecimiento de la violencia se manifiesta por este negacionismo, por estos discursos odiantes, que eso se expresa de distintas maneras, ¿no? Desde la tolerancia, la naturalización y la aceptación de las distintas formas de violencia. No olvidemos que los femicidios son la punta del iceberg, ¿sí? Pero en tanto la sociedad siga tolerando, naturalizando, haciéndose eco de estos discursos, bueno, este es un problema que vamos a seguir observando en crecimiento. Les refresco también el dato de la Corte, ¿no? La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia viene observando un incremento en la cantidad de denuncias
¿no? Comparativamente, este primer semestre de este año con el anterior, hubo un 8% de incremento en la cantidad de denuncias. Okay. Nosotras, ¿qué observamos este año? Que estamos cerca de un 15% de mujeres que habían denunciado a sus agresores previamente a ser asesinadas. Este es un dato que puede tener una leve baja, porque en líneas generales siempre es el 18%. Y esto no es casual, tiene que ver con que hay una falta de credibilidad en el sistema de justicia y también con distintas cuestiones, ¿no? El temor a exponerse, temor al recrudecimiento de la violencia, imposibilidad de salir de los hogares muchas veces por una cuestión de dependencia económica. Bueno, es bastante complejo el tema y en tanto el Estado se corre, bueno, estamos en una situación de mucha más precariedad de la vida, ¿no? Uh-huh. Las mujeres que están atravesando estas situaciones se encuentran mucho más indefensas. Estamos hablando con Raquel Vivanco a partir del último informe del observatorio Ahora que sí nos ven. Raquel, me quedo con esto que estabas comentando ahora, que tiene que ver con el 15% de las víctimas que ustedes pudieron recaudar, habían denunciado previamente y, según el informe, el 10% contaba con medidas judiciales de protección. Me quedo pensando en esto que decís, que a veces a la interpretación del dato digo, bueno, es poco en relación a la cantidad de víctimas, pero si después te escucho, digo, bueno, en realidad hay un montón de dificultades estructurales que siguen, podemos decir, obstaculizando que estas denuncias se realicen y que por el otro lado se terminen traduciendo en una protección real, ¿no? Totalmente. Si a esto le sumamos el intento de criminalizar a las mujeres, ¿no? Con esta idea de aumentar las penas ante las denuncias falsas, porque eso está claramente direccionado a a que las mujeres dejemos de hacer uso de nuestro derecho a denunciar, nuestro derecho a tener una vida libre de violencia, ¿no? Si cada vez que una mujer sale y denuncia, se las va a prejuzgar de que está haciendo una denuncia falsa, o se va a mostrar que es una posibilidad cuando sabemos lo difícil que es para las mujeres denunciar, bueno, mucho más mujeres van a dejar de denunciar también, ¿no? Uh-huh. Es como que desalienta bastante que tengamos un sistema que en vez de proteger criminalice a las mujeres que están denunciando violencia. Sí. Entonces creo que en este contexto nos queda seguir organizándonos, seguir sensibilizando a la sociedad, dejar en claro que cuando hablamos de violencia por motivos de género estamos hablando de un problema social y político, no de índole privado ni individual, y por eso es tan importante que podamos construir redes de acompañamiento, de apoyo y seguir exigiendo que el Estado cumpla con su deber, con los deberes, ¿no?, que ha asumido y ejecute las leyes de protección de nuestros derechos humanos. Ustedes en el informe denuncian esto que estamos diciendo, un vaciamiento del Estado y la eliminación sistemática de diferentes programas destinados a la prevención y, por el otro lado, a la atención de la violencia y el acompañamiento de la violencia de género. ¿Nos podés nombrar quizás algunos de los programas que ya no existen y que cómo impactaron en la vida cotidiana de las víctimas? Bueno, creo que uno de los son muchos los programas que Cuneo Libarona sale a celebrar que ha cerrado o que ha desfinanciado, ¿no? Sí creo que para destacar hay un programa que es muy importante porque tiene que ver con el acompañamiento económico a mujeres en situación de violencia y que esto es determinante para poder salir de esas situaciones, que es el programa Acompañar, ¿sí?, que no se está ejecutando y que para muchas mujeres esa ayuda económica, que en un primer momento cuando se crea el programa fue de 6 meses y ahora es de 3, ¿sí?, era la posibilidad de alquilar una habitación para irse con sus hijos y estar tranquila mientras dure el transcurso del proceso que inicia de denuncia. Digo, son cosas que quizás una no dimensiona, ¿no? Pero al momento de una mujer hacer la denuncia es importante que pueda tener la tranquilidad de contar con los recursos para trasladarse, para dormir, para alimentarse a ella y a sus hijos, cosas que son, por eso, fundamentales, ¿no? Y que el Estado tiene que estar ahí para acompañar de la mano también del abordaje integral, ¿no? Bueno, el programa Acompañar es uno de los programas, yo creo, más importantes que hoy no se está ejecutando y que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Un Estado que se ha corrido del abordaje integral de una problemática
que hoy se cobra la vida de una mujer cada 35 horas. El informe, una última de datos que nos llamaron la atención, tiene que ver con la cantidad de agentes de las fuerzas de seguridad o de represivas, como quieran decirles, que están involucradas en varios femicidios. Y te quería preguntar esto, ¿no? Primero, si lo ven como una constante y si se han tomado algún tipo de medidas para enfrentar este problema, ¿no? Bueno, sí, es una constante, año a año observamos cómo hay femicidas que son parte de las distintas fuerzas de seguridad. En muchos casos utilizan sus propias armas reglamentarias para asesinar a las mujeres. Esto responde, a que las fuerzas de seguridad no están capacitadas, o sea, el incumplimiento de la implementación de la ley Micaela, ¿no? Esto da cuenta de eso. Después también da cuenta de el manto de impunidad institucional con el que cuentan muchas veces estos agresores, ¿no? Es la propia policía la que revictimiza muchas veces a las mujeres o no toma de manera seria las denuncias. Bueno, en estos casos hay encubrimiento. Entonces estamos hablando de las fuerzas de seguridad que deben tener un cambio en relación a cómo abordan también esta problemática urgente, ¿no? Por el doble sentido que tiene su intervención, el rol o su participación en la sociedad de protección y a la vez la vida privada que cometen estos delitos que de manera recurrente venimos observando hace 10 años. A mí lo que más me llama la atención, en realidad no sé si por ingenuidad, es que teniendo estos datos de que es una constante, ¿no? Los involucrados en los femicidios sean agentes de las fuerzas de seguridad, que no se tome ninguna medida específica, más allá de esto, ¿no? Que la importancia de la ley de Micaela y demás, que no se tome ninguna medida de control y penas quizás más severas para quienes están teniendo un cargo público o mínimamente un arma reglamentaria, que es lo que están denunciando desde el observatorio, que mismo esos crímenes, esos asesinatos se provocan con sus propias armas. Bueno, yo creo que, cada institución tendrá, ¿no? sus formas de sancionar. Bueno, en estos casos son homicidas, tienen que ir presos, punto. Yo creo que es importante trabajar esto en la sensibilización y en la capacitación de los agentes del Estado. Ahí es donde es tan importante la formación para los miembros de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, en este contexto actual, olvidémonos de que se esté exigiendo esa capacitación a las fuerzas de seguridad. Por eso digo que el contexto de un gobierno nacional negacionista y misógino nos aleja mucho de los objetivos y de lo que debiera hacer el Estado para sancionar, por ejemplo, este tipo de conductas, ¿no? Si ni siquiera se están implementando las leyes vigentes. Entonces, es un contexto muy complejo. Insisto con eso. Sí, Raquel, una última, y para cerrar este tema, obviamente vamos a seguir charlando. Les recomendamos un montón que accedan a los informes que realiza el observatorio Ahora que sí nos ven, que van a encontrar, además de la información, un montón de infografías que son súper claras y que ayudan a terminar de visibilizar la situación que nos está contando Raquel Vivanco. Si podemos pensar en acciones urgentes que se deberían, voy a decirlo así, en potencial, implementar para revertir esta situación. ¿Qué cosas podemos pensar como primeras líneas? Bueno, trabajar fuertemente en la prevención y en la sensibilización, garantizar la implementación de leyes como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Micaela también. Creo que necesitamos disponer de los recursos necesarios para que no solo el Estado Nacional, sino que todos los estados provinciales jerarquicen estas áreas y brinden políticas integrales, asistenciales a las mujeres que están y diversidades que están atravesando una situación de violencia. Por otra parte, creo que hay un cambio estructural que es urgente también para poder abordar la problemática de la violencia motivada por el género, que es las desigualdades económicas que están vigentes desde siempre en nuestro país. O sea, a pesar de los grandes esfuerzos que hemos tenido en las gestiones anteriores con la creación del ministerio y demás, no hemos podido abordar una problemática crucial que es la autonomía económica de las mujeres. Entonces, esa precarización de la vida hace que sea todo mucho más complejo para las mujeres en general, para el sostenimiento de nuestras vidas y de nuestros hijos, y en particular para las mujeres que están atravesando violencia. Entonces, como una medida urgente, si me decís a mí que debiéramos garantizar, la autonomía económica de las mujeres en la Argentina.
Raquel, te agradecemos un montón el tiempo que nos compartiste. Vamos a seguir, obviamente, de cerca este tema. Recordamos que pueden acceder al informe a través de las redes sociales. Los buscan así, Observatorio Ahora que sí nos ven. Y obviamente estamos para lo que necesites. Me quedo pensando también en lo que decís de la autonomía económica. Vamos a tener ahora una columna con Corina Rodríguez Enríquez acerca de esto. Así que podemos enlazar los dos contenidos del programa de hoy. Te agradecemos un montón y a disposición. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.